Igual, vamos a empezar a grabar otra vez para que no nos perdamos de nada. No sé si hasta el momento existe alguna duda, algo que Ujú. quieran aclarar. O les gustaría añadir, igual, algún comentario, o ya nos seguimos con lo demás. Entonces, Mm, lo de... perdón. no, No, Entonces, lo de Tor es una VPN. no. Bueno, lo que hace Tor es que ocupa algo llamado enrutamiento tipo Onion. Tor, bueno, eh, Tor es la tecnología de enrutamiento tipo Tor, es una cosa, que es lo que se utiliza en el Random Surf. Y hay otra cosa que es Tor, que Tor también es un navegador que utiliza la misma tecnología, pero directamente como navegador. Entonces funciona, por ejemplo, como Firefox. Puedes ingresar a dominios de manera anónima. Y otra situación que tiene adicional Tor es que puedes entrar a dominios que no están indexados en los motores de búsqueda normales, que eso es lo que se conoce en el mundo amarillista de Internet como la Deep Web, que son los dominios .onion. Eso se puede hacer mediante el navegador, pero una cosa es el navegador Tor y otra cosa es, ahora sí que la tecnología que ocupa Tor, que es lo que ocupa el programa. que Sería. vendría siendo ya el enrutamiento tipo cebolla. Eh, eh, Eso lo vamos a ver un poquito más sí, adelante, así que si quedan justamente dudas. no hay que adelantarnos tanto en eso, pero básicamente la diferencia entre Tor y un VPN es que una VPN es un solo servidor al cual te conectas en un país diferente, pero es uno solo. Entonces, pues nada más detecta la de ese servidor. En Contor no es un servidor, son muchísimos servidores porque es ahí donde ya entra la parte de que es por capas. Cada capa tiene varios servidores, entonces incluso cambian regionalmente las capas, ¿no? Entonces, es ahí donde ya entra el protocolo de seguridad de ahí, pero esa es la diferencia, que en el VPN solamente te conectas a un servidor y también eso funciona en los proxies, tanto en las VPNs como en los proxies. Y en el Tor son una serie de servidores, es una cadena, es la diferencia. Ok, gracias. Sí, no te preocupes. Por ahí no sé si había otra duda. Creo que había otra duda. Ajá. Era igual referente a lo que comentó la compañera. Y Perfecto. Fernando creo que quería comentar algo. Sí, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un VPN y un proxy? Básicamente, bueno, el VPN es cuando te facilitan el servicio para la conexión al servidor y son servicios externos. El proxy, obviamente, ahí te va, es muy interesante. Una VPN es un proxy, pero un proxy no es un VPN. Porque básicamente el proxy es cuando tú lo haces manualmente. De hecho, tú puedes montar tu propio proxy. Es cuando te conectas ya de manera manual al servidor y ya haces que el servidor redirija tu conexión. Eso es un poco más complicado, que de hecho ya se ocupa, por ejemplo, el protocolo SOC 5 o situaciones de ese estilo, o HTML para poder conectarte al proxy. Pero el VPN lo que hace es que automatiza esa situación. Y además, la situación de los servicios de VPN es que como son servicios que están enfocados directamente a cambiar tu ubicación, hay servidores, por ejemplo, puede haber un servidor, normalmente hay muchos servidores en Estados Unidos, hay servidores en Canadá, en diferentes partes del mundo, pero hay uno o dos en este caso. Entonces, básicamente lo que hace una VPN es facilitarte la conexión a diferentes proxies en el mundo, pero siguen siendo proxies. Básicamente que el proxy es básicamente el servidor que te sirve para redirigir la conexión. Ok, ok, ok. Suena interesante y algo complejo, la verdad. Un poquito, Ajá, mira, quédate con esa frase. Un VPN siempre va a ser un proxy, pero un proxy puede no ser un VPN. Eh, el proxy es cuando lo haces de manera manual, cuando tú manualmente tienes que conectar a la dirección IP del servidor y haces todo, pero el VPN es lo mismo, pero te automatiza ese servicio, te automatiza la conexión. Y además de eso, funge como también está especializado como para cambiarte la ubicación, entonces ya te da diferentes de servidores del mundo, que de hecho, por ejemplo, las redes más seguras de proxies ni siquiera se manejan a veces así. Son proxies que, por ejemplo,
montan redes privadas, incluso en las mismas ciudades, pero son anónimas, o sea, solamente las ocupa esa persona. Puede tener, por ejemplo, un servidor que funja, pues, un servidor en este caso, que redirija la conexión y, por ejemplo, de ahí la redirija a una computadora que tenga igual en la misma ciudad, pero en otro lugar y así, o sea, y básicamente lo pueden hacer de esa manera y de manera manual y crearse una red Tor, pero tuya. Entonces es también la ventaja de utilizar los proxies. El VPN, pues sí es lo más cómodo de hecho para utilizar, porque como les comento, automatiza 50,000 veces las conexiones a los proxies y aparte pues tienes proxies de todos los países, entonces ya para qué le buscas. Esa es la También mayor ventaja. hay diferencias en costos y todo, o sea, Sí, sí lleva muchísimo. un, lleva Lo que vamos a hacer en la próxima sesión al explicar eso es ejemplificar todo con diagramas para que sea un poquito más entendible. Y igual no meternos tanto porque sí es un tema un poquito complejo, pero pues para los usos que le vamos a dar, pues vamos a tratar de ejemplificarlo. Ok, vale, muchas gracias, ya me quedó más claro, la verdad. Gracias, gracias. Si quieres continuar, Ale. No, bueno, te hago Sí. una duda más antes de Ok. Sí. continuar, perdón. Disculpa, ¿se puede, por ejemplo, rastrear en un Tor? Bueno, o sea, de regreso hasta lograr encontrar la computadora de donde se está Sí. enviando realmente, ¿o es muy complicado? Sí, sí, pero no. Ahí te va. Que igual lo vamos a ver Esa es buena en la frase. Sí, pero siguiente. no. Sí, pero no. Sí se puede hacer, pero no lo puede hacer cualquier persona. Ahí te va. La desventaja que tiene Tor es que, y también los servicios de VPN en general, ¿no? Pero Tor en específico, Tor lo venden mucho porque, por este mismo protocolo de enrutamiento que tiene, lo venden mucho porque es muy seguro. Sí, es muy seguro si lo utilizas para cosas buenas. Pero el problema es que, y de hecho eso es lo que pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos cuando porque obviamente seamos realistas, este tipo de protocolos y directamente Tor él también se ocupa mucho para realizar crímenes o realizar malas prácticas en Internet. Por ejemplo, existe toda la situación de los mercados negros de droga en Internet, de los mercados de tarjetas de crédito, de donde se venden datos. Y bueno, miles y miles de cosas que una cada vez más loca que la otra, porque hay hasta cosas así ya que de plano dices, dudo que eso suceda, pero pues puede suceder. Pero bueno, el problema es que si tú ocupas los nodos de Tor y estás haciendo algo malo y ya te están investigando por hacer algo malo, Tor como tal fue un proyecto que derivó de la NSA, que era originalmente un proyecto de privacidad para la comunicación entre militares. Entonces, pues obviamente el gobierno de Estados Unidos es obviamente muy lógico que maneja los nodos de Tor. Entonces, si la persona que maneja los nodos, la única persona que puede saber quién eres si ocupas Tor es la persona que maneja los nodos, porque es la persona que va a saber desde dónde salió la primera conexión. Entonces, para ese tipo de cosas no es seguro y sí es rastreable. Y por eso han enjuiciado y encarcelado a muchas personas en Estados Unidos por crímenes, pues la verdad, pues sí, cosas bastante gachas. Y lo han logrado por parte de esta situación, porque ellos se sienten muy anónimos al utilizar Tor, pero pues finalmente el que tiene acceso a los nodos de Tor siempre va a saber quién eres. Y eso también funge con los VPNs. El dueño del VPN siempre va a saber quién es el que se está conectando, o el que monta la proxy siempre va a saber quién se está conectando. Entonces, para ellos no es privado, para ellos sí es muy fácil pues rastrearte. Para otra persona del grosso de la población en general o incluso entre pentesters es complicado porque tú manejas los nodos. Entonces, vas a ver desde dónde salió. O sea, es que es como un laberinto. Velo de esta forma, para una persona normal que no maneja los nodos. Vas a ver que de la página de internet, la primera conexión fue en un servidor que está en Estados Unidos. Pero luego de esa te vas a otro que te das cuenta que de ese servidor lo redirigieron de otro servidor que, pum, está en Argentina. Y luego de ahí de otro que está, pum, en México. Y luego de otro que está, pum, en España. Y luego, y tun, 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 ¿qué te gusta? 20 países. Para que al final termine
en otro país. Entonces, obviamente, ellos no van a saber cuál fue la primera conexión, ¿saben? Entonces, van a tener esa lista de servidores, esa lista de IPs, que son las posibles atacantes, pero obviamente para ellos va a ser muy difícil saber cuál es la de verdad, porque implicaría ir a cada una de las ubicaciones donde se encuentra cada una para ver cuál es un servidor, cuál es solamente un nodo y cuál fue la de verdad. Entonces, para las personas en general, sí es bastante privado, pero si se ocupa para hacer cosas malas y ya entras en terrenos ilegales, no es privado porque pues manejan los nodos. Ok, interesante. Gracias. Sí, muy interesante, la verdad. Igual, si ustedes quieren abundar en el tema, pues ese también es Sí, el sí. propósito que tenemos. De hecho, la clase de mañana, la siguiente clase, si les está interesando este tema, la siguiente clase les va a encantar, créanme, va a estar. De hecho, ahí nos vemos completamente todo esto y ahí ya lo explicamos bien con diagramas y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, continuando. Igual no sé si antes de continuar alguna otra duda o ya le podemos dar. Creo que, creo que no, ¿verdad? Si quieres, continúa, amigo. Perfecto. Entonces, bueno, esa fue la parte que vimos por la situación del anonimato. Y bueno, Alex, con esto avanzamos otro 20% en la creación de nuestro RAT, ¿no? De nuestro Remote Administration Tool. Y luego vimos la tercera parte, que bueno, ahí vimos ataques de reconocimiento, vimos dos tipos de ataques. El primero que fue el ataque juiz y el segundo que fue un ataque de metadatos. No son ataques como tal, pero así se llaman. La ventaja que tienen estos es más inteligencia, pero es que son, si lo quieren ver de cierto punto, ataques o información que puedes conseguir sin necesidad de realizar una intrusión en el sistema. Toda la información que se consigue con este tipo de ataques es información que está en Internet y es libre. Y pues es la ventaja de esto, que ninguna de las situaciones que se hacen al hacer este tipo de ejercicios es ilegal porque estamos ocupando la misma información que ellos tienen pública, ¿no? Entonces, para este ejemplo, utilizamos la primera parte de Juiz, utilizamos dos herramientas. La primera que, bueno, justamente pues son herramientas para el análisis de lo que son los servidores directamente de los dominios y por esa parte te permite obtener tanto quién registró el dominio, bajo qué empresa, cuándo vence, diferentes datos, pero más que nada te permite saber quién fue el que lo registró, cuándo lo registró y dónde está ubicada la sede. Y además de esto, utilizamos otra herramienta muy interesante que se llama Shodan, que esa sí lamentablemente no la vemos en este módulo, en este caso. Pero Shodan lo que hace es, nos sirve para mapear, bueno, casi cualquier situación que se conecte a Internet, desde dispositivos móviles, servidores, cámaras web, hasta prácticamente, de hecho, utilizan mucho Shodan, tanto para mapear servidores como para, uno de los usos más interesantes que tiene Shodan es que lo utilizan mucho para cuando hacen ataques a casas inteligentes. Puedes utilizar Shodan para obtener el control remoto o el acceso remoto a los sistemas pues, de control en las casas inteligentes y puedes pues, subir temperaturas, prenderle las luces, cosas bien locas, ¿no? Cosas malas. Pero bueno, también sirve para obtener acceso a cámaras web o obtener acceso a cámaras de seguridad. Bueno, ese es Shodan, es bastante interesante esa herramienta. Y pues lo ocupamos para hacer el mapeo justamente de sus servidores, ¿no? Que primero obtuvimos los datos físicos, donde se encuentran las oficinas, quién fue el que lo registró, y posteriormente el mapeo por medio de Shodan. También ahí les explicas, ¿no, amigo? El protocolo TCP. Sí, una vez es un poquito más adelante, pero sí. Ujú. Y otra parte que justamente yo creo que esa fue la parte que más le sacó de onda, que fue la parte de los metadatos, porque sí es como, ahí es cuando vieron qué estamos haciendo. Es que, bueno, para los que no saben, igual lo vamos a ver más adelante. Este sí lo vamos a ver.
Los metadatos, cuando nosotros generamos un archivo, sea cual sea el archivo, video, audio, foto, documento de texto, lo que sea, obviamente genera si lo quieren ver como una firma de datos electrónica, que es como su acta de nacimiento, si lo quieren ver así, que el acta, o el acta de nacimiento, entre comillas, que son los metadatos, nos va a decir, depende mucho del archivo y pues obviamente pues sí, más que nada del archivo es los metadatos que arroja. Pero, por ejemplo, en el caso de las fotos, y nos arroja dispositivo desde el que se tomó la foto, ubicación donde se tomó la foto, día y hora donde se tomó la foto, peso del archivo, ese tipo de situaciones. En el caso El de sistema documentos, operativo. sí, correcto. Y de hecho es ahí donde iba. En el caso de los documentos, por ejemplo, de Office, que es ahí donde además se sacaron de onda, nos arroja lo que es el sistema operativo donde se originó el archivo y también la versión de Office donde se generó, ¿no? Entonces, lo que se realizó ahí es que utilizamos una herramienta que sí la vamos a ocupar, pero no al 100 en este primer curso. Ocupamos una herramienta que se llama Foca, que bueno, esa herramienta es una herramienta que lleva años existiendo. De hecho, es una herramienta que desarrolló el buen Chema Alonso, que bueno, es de los pentesters más conocidos, yo creo, de actualmente. Igual ya no tanto, pero antes sí era muy conocido el buen Chema Alonso. No sé si alguno de ustedes sepa quién es el Chema Alonso o quién fue Chema Alonso. O le suena el nombre. ¿Un hacker? Sí. Sí, pues sí, básicamente sí. Sí, sí, a grosso modo. Mira, Chema Alonso sigue siendo, de hecho, el encargado de la seguridad informática en Telefónica, en España, de Movistar. Y él lleva años igual trabajando en la seguridad informática, muchísimos años, demasiados años. Y él tiene una empresa que, bueno, anteriormente se llamaba Informática 64. Sí, también tiene un canal de YouTube, tiene conferencias, de hecho, tiene hasta TED Talks, el buen Chema Alonso. Lo pueden reconocer porque nunca se quita su sombrero, siempre trae un sombrero como, Gorrito. gracias, un gorrito. Siempre lo trae, entonces no se lo quita. Si se lo quita, pierde los poderes de hacker. Entonces, bueno, ese software que se llama Foca lo desarrollaba la empresa que en ese momento se llamaba Informática 64, que luego se llamó Eleven Paths, y luego ahorita se llama Telefónica Cybersecurity, algo así, ya se llaman directamente Movistar, pero Cybersecurity, algo así. Pero bueno, este software lo que hace es que tiene dos funciones muy importantes. La primera es que puede extraer los metadatos de los archivos. Y la segunda es que puede hacer análisis en páginas de Internet por medio de algo llamado Google Docs, que los Google Docs también los vamos a ver, que es utilizar protocolos de búsqueda específicos en Internet para obtener datos sensibles. Entonces, por medio de esos, realiza búsquedas de archivos en las páginas de Internet, de archivos con los protocolos que yo especifique. Entonces, las empresas técnicamente, pues obviamente siempre van a tener archivos, tienen que tener archivos en sus páginas, pero técnicamente tendrían que borrar los Oye, metadatos. amigo, Dime. se nos pasó el tiempo, 4:40. Ah, no me digas. Perdón, una disculpa, a veces con estos nos enfocamos demasiado y se nos va el tiempo. Si gustan tomar su descanso ahorita, o si quieren ahorita o hasta las 5, como ustedes nos digan, nos podemos seguir y les damos el descanso a las 5. Esa idea me gusta más. Pues a las 5 suena bien. Sí. Sí, a las 5 nos seguimos para también no cortar. Una disculpa también. Sí. A las 5 por 2. Sí, bueno, entonces ya hasta se me fue el hilo. Pero bueno, como tal, Foca utiliza estos protocolos de búsqueda para realizar búsquedas específicas en las páginas y obtener los documentos. Técnicamente las empresas tendrían que borrar los metadatos antes de subirlos a sus páginas de internet. Eh, pero pues en este caso, y de hecho eso fue lo que les sorprendió a ellos, no lo hicieron. Y por medio de esos archivos fue que nosotros pudimos obtener la versión de sistema operativo que estaban ocupando.
Y por medio de la versión de sistema operativo que estaban ocupando fue que pues ocupamos nada más una vulnerabilidad para ese sistema para obtener acceso. Entonces, esta situación de los metadatos en ese ejercicio fue prácticamente la clave de todo, porque fue lo que pues, nos abrió las puertas, ¿no? Si ellos hubieran borrado los metadatos, nos hubieran hecho buscar por otras partes cómo conseguir esos datos, pero de hecho, y fue muy interesante porque lo hicimos, dijimos, vamos a hacerlo primero lo de Foca, va, y ya no hicimos nada más. Ya no ocupamos hacer más inteligencia, con eso ya nos fuimos directo a la parte de la vulnerabilidad y del malware. Entonces, eso fue lo que, pues, tanto a nosotros nos funcionó mucho, como la parte que más a ellos les sacó de onda, porque, pues, si ellos hubieran borrado eso, probablemente hubiera sido 3 veces más complicado acceder a ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de inteligencia, que fue el ejercicio 3, y con este avanzamos ya en la etapa 3, que es la obtención de información del banco. Aquí obtuvimos un poquito de información muy crucial, pero obtuvimos un poquito de información. Entonces avanzamos un 20% en la etapa 3 y en la etapa 4. Y bueno, ya de ahí entramos al ejercicio número 4. Pero bueno, antes de continuar por ahí vi que eh, Carlos Uriel Sí, yo nos también comentó, quería comentar sí, eso. quería Si quieren, comentar. mejor que nos sigamos de corrido y a las 5:30, nos vamos 5:30, o sea, No, pues 5:35. Nos ajá, vamos. nos vamos Sí. 5:35 y pues ya de ahí nos veríamos hasta el próximo Ujú. sábado. La sesión acaba a las 6, no sé qué piensen ustedes. Y una disculpa por mover el horario. Sí, correcto. Mejor, mejor. Veo que a todos les está agradando esa idea, sí. Entonces nos vamos 5:35 y nos seguimos ahorita de corrido porque otra cosa que quisiera saber es cómo va su instalación. Sí, sí, sí. No sé si ya terminó para la mayoría. Yo solo tengo una duda. Sí. Cuando me pides la clave, desactivo la marca que dice activar Windows automáticamente. Si quieres, terminamos y vamos paso por paso para que no nos adelantemos. Ok. Sí. ¿Va? Pues si quieres, amigo, continuamos para terminar y volver a... Sí, sí, ya casi acabamos. Igual sabemos que a veces es un poquito, luego esta teoría medio pesada, pero ah, Es esperamos interesante hacerla. Sí, abundar. es muy interesante. A veces siento que es más interesante, pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, por último, ya cuando entramos al ejercicio 4, fue cuando desarrollamos ya nuestro malware, que desarrollamos un RAT. Ese RAT lo desarrollamos con una vulnerabilidad que se llama Meterpreter Reverse HTTPS, que, como lo dice el nombre, por medio de una herramienta que se llama Meterpreter, nos permite aprovechar una vulnerabilidad en el protocolo HTTPS de conexión para obtener acceso al sistema. Este tipo de vulnerabilidades, cabe recalcar que no solamente existen en Windows y en el sistema, en este caso que trabajamos, sino que existen en muchos sistemas. Cabe recalcar que no solamente existe también para el protocolo HTTPS, sino también existen para HTTP, existe también otro que se llama Reverse TCP, que de hecho ese sí lo vemos, que por medio de lo que es el protocolo TCP de conexión de redes nos permite también obtener acceso al sistema. Entonces, eso es bastante interesante. También vamos a, de hecho, indagar un poquito más eso en la última clase para explicarles todos esos protocolos. Pero bueno, en ese caso fue esa, la Meterpreter Reverse HTTPS. Y por medio de esa y por medio de la herramienta de Metasploit ya pudimos obtener acceso al sistema y pues prácticamente lo que hace Metasploit es que te abre una sesión de usuario root o de administrador. Entonces, pues tú al ser usuario administrador puedes hacer lo que tú quieras. Entonces ya por medio de Metasploit es que nosotros solicitamos a la máquina víctima descargar las bases de datos y pues, ¡pum!, ya tenemos el acceso, ¿no? Entonces, ese fue el ejercicio 4, que con este pum, la etapa 1 la terminamos. Y bueno, ahí es donde entramos ya en el ejercicio 5, que es donde justamente como les comento, explotamos el sistema por medio de la vulnerabilidad, obtuvimos acceso y se hizo la situación de las bases de datos para hacer la descarga remota de estas. Entonces ahí es donde la etapa 2
se vio finalizada. Y pues prácticamente lo que fueron las etapas 4 y 5 ya están a la mitad, porque ya pues tuvimos acceso al sistema, nada más, por así decirlo, nos hace falta obtener acceso, pues ya tenemos las bases de datos, ya tenemos acceso al sistema, pero también en ese ejercicio lo que hicimos es que hicimos un pequeño scam. Este scam fue de lo que es la parte del login de la página principal del banco. Esto para obtener acceso no solamente a las bases de datos, sino para también obtener acceso al dominio como tal y pues nosotros poder deshacer y deshacer lo que queramos. Esto no tanto con fines, pues por así decirlo, monetarios, pero hay mucha gente y muchos atacantes que de hecho no se motivan por la situación del dinero. Ahí tenemos pues a los encargados de las filtraciones de Anonymous, en este caso, que son grupos que son meramente dedicados por situaciones gubernamentales y sociales que realizan sus ataques, o pues por ejemplo también Snowden, en el caso de Snowden, o muchísimas situaciones, vaya, que han sido filtraciones o pues básicamente ataques o situaciones que han existido que no solamente se han movido por el dinero. Entonces esta sería una de ellas, que sería pues hacer algo llamado defacing en las páginas de internet, que es cuando pones ahí, por ejemplo, Green Code estuvo aquí en la página de internet, ¿no? Entonces, para eso se hizo el desarrollo del scam, para pues obtener los accesos y las credenciales de acceso al dominio. Y en este caso, pues con esto finalizamos la situación del ataque, ¿no? Por esa parte, que también ahí vimos la parte del phishing, cómo les hicimos llegar esta situación para obtener las credenciales por medio del scam. Esto por medio de un mass mailer attack, que mass mailer attack es básicamente cuando, pues, o bueno, por medio de Metasploit, primero obtuvimos lo que fueron los correos directamente asociados al dominio de la empresa para obtener los correos de las personas, los correos corporativos de las personas que trabajaban ahí. Y pues, en este caso, pues, por medio del mass mailer attack hacerles llegar esta situación y pues el que cayera, cayó. Y pues así fue como finalizamos las 4 etapas. Obtuvimos primero acceso a la información bancaria, segundo acceso a la información de las credenciales de acceso para el dominio y pues básicamente pues finalizamos esta situación de Yo esa creo que manera. también está padre como abundar en el tema de que, como ven, no es como un tema directo, o sea, que vaya de más a menos. Tenemos dos tipos de escalas y cada uno va cumpliendo parte de las etapas. Y es así como funciona, es como un poco escalonado, revuelto, pero más o menos nos ejemplifica cómo podré realizar un ataque. Exactamente. Esa es la ventaja. Pues así fue como finalizamos ahora sí que el ejercicio como tal, el ejemplo que realizamos en ese momento en persona, pero no finalizó ahí, obviamente, la presentación y es ahí también algo muy importante que es lo que les mencionaba hace ratito. Ya tenemos las bases de datos y ahora qué hacemos con las bases de datos, ¿no? O qué es lo que haría el atacante en este caso con las bases de datos. Y es ahí donde ya entramos de lleno de nuevo al caso de estudio del carding, que bueno, como tal ahorita lo que se realizó, obtuvimos acceso a la base de datos de las tarjetas, ya sea de débito o crédito, y bueno, estas bases de datos se pueden vender en internet, se venden en internet, en foros, no necesariamente en la dark web, como vemos ahí, también en la web superficial. De hecho, hay páginas de internet en la web superficial encargadas directamente a la venta de tarjetas y, por ejemplo, también de hecho en Facebook sí he llegado a ver que hasta lo hacen. Está cañón, es súper, súper cañón lo que hacen. Entonces prácticamente ya está en todos lados la venta de estas situaciones. Y pues el precio aproximado de una tarjeta varía mucho según la información que se consigue y también el tipo de la tarjeta, ya que obviamente pues no se vende lo mismo una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta clásica que una tarjeta oro, que una tarjeta platinum, por pues la situación del nivel de la tarjeta. Y además no se vende tampoco al mismo precio una tarjeta que solamente tengas los 16 dígitos, la fecha y el CVV, a una tarjeta que tengas, por ejemplo, todos los datos de facturación, además del NIP. Obviamente ahí la situación de precios pues varía mucho,
pero varía, el precio ronda entre 400 y 1,000 pesos, el precio unitario por tarjeta en México actualmente. Y pues está cañón, o sea, imagínense, en una base de datos, pues se pueden sacar 2,000 tarjetas a 1,000 pesos cada una, pues está fuerte esta situación. Entonces, es así como, pues básicamente lo dividimos ya a grosso modo como tal, ya por el ataque en 3 etapas, que fue la primera etapa, obtención de la información jugosa, ya conseguimos todo. Segunda, venta de las tarjetas en foros y grupos cerrados. Y es ahí donde ya después de la venta, los clientes utilizan esa información bancaria para hacer este caso de estudio, que es el carding, que es ahí donde ya entra la parte del fraude, donde ya pues a nosotros nos robaron y ya compraron un Xbox One, o ya se compraron la comida, o ya compraron cualquier cosa de Amazon con nuestra información. Entonces, pues esa es la situación con esta sesión del carding. Y pues después de esto, que es ahí donde entramos a la parte que les comenté hace ratito, que no solamente, eh, pues, después de que ya tienen la información, después de que la usan, no solamente pues se la venden, pueden usarla para más cosas. Y también es por eso que este tipo de situaciones de los fraudes electrónicos afectan más, por ejemplo, a aplicaciones como Amazon, como Uber, como Rappi, porque después de, bueno, existen dos vertientes después de que se obtiene también la información del carding, que la primera, como les comento, es la parte de la clonación, que es cuando ya la información literalmente la pasas a un plástico en blanco y bueno, la utilizas para hacer compras físicas o retiros físicos de dinero. Esto, como les comenté, es lo que sí está tipificado y pues de hecho es como delincuencia organizada. Y la pérdida que se está teniendo anualmente por parte de la clonación, aquí lo tenemos, es de 8,568 millones de pesos, siendo esta la modalidad que engloba la mayoría de esa suma. Sí, en este caso, pues ahorita por donde más se pierde dinero es la clonación, ya que pues existen muchísimos medios por los cuales se puede retirar el dinero, hacen transferencias ilícitas o directamente hacen compras en tiendas con los plásticos clonados. Hay muchísimas vertientes o hay muchas veces incluso hasta los negocios donde haces la transferencia o donde se hace la compra fraudulenta están involucrados. Entonces ya son situaciones bien complicadas. Por eso es que es el delito que más pérdidas tiene anualmente. Y la segunda vertiente, que es ahí donde ya entramos a la parte de las aplicaciones, es la parte de los vineros. Que, bueno, los vineros comenzaron a operar en México, como dice ahí, al menos desde el 2015. Y lo que utilizan es que utilizan tarjetas reales, ya que tienen sus tarjetas reales, ya que las usan, utilizan algo llamado extrapolaciones para, por medio de una tarjeta, utilizar esa tarjeta como base y generar más tarjetas. Entonces, eso sucede porque las entidades bancarias muchas veces las tarjetas las mandan por serie. Entonces, los primeros números muchas veces, bueno, los primeros 6 números siempre son iguales, que son los números de identificación de la tarjeta, pero después de eso muchas veces no cambian. Entonces, es por eso ahí que, pues, los vineros los utilizan para generar más tarjetas y todavía, pues, hacer otras compras. Esto, la situación es que al ser tarjetas que muchas veces no existen, tienen que aprovechar de pasarelas de pago que son pues vulnerables, como en este caso muchas veces las pasarelas de pago de Uber o las pasarelas de pago de Amazon o de páginas de ese estilo, ¿no? Toda esta información la pueden encontrar igual como ahí dice en la comisión, todo eso lo sacamos de ahí. Es también importante estar informados para poder evitarlo. Correcto. A veces es cuestión de solo investigar y evitar estas situaciones, porque la verdad son muy engorrosas en cuestión de que si nos llegan a afectar y muchas veces los reclamos que se hacen a los bancos pues no proceden. Así que sí es algo que conviene estar checando, como pues nosotros nos informamos acerca de esto. Sí, correcto. Y pues, de hecho, como igual lo comentó Uri, son datos aquí de la Conducef. Y pues es bien complicado, es bien complicado. Y pues básicamente en ese momento ahí fue donde finalizamos esta situación. ¿Por qué? Porque pues obviamente nosotros les enseñamos que están teniendo un problema,
pero les estábamos vendiendo la solución. Entonces, pues, les enseñamos la problemática, pero pues hasta ahí llegó la situación de el plan de implementación de seguridad que se vio. De hecho, no solamente fue un plan que fue para evitar las pérdidas de manera informática, sino fue un plan completo que se llevó para el banco, en el cual no solo vieron el análisis de pérdidas por parte de los ataques, sino por parte de otras situaciones, que bueno, eso ya fue más chamba de GRC, pero pues básicamente fue ahí donde nosotros llegamos y pues es bastante interesante esta situación. No sé Igual, si... Ajá. ajá, sí, quería ver si alguien tiene alguna duda y también preguntar qué tal les pareció el material. Pues está bastante interesante, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues este material lo preparamos, como ya saben, hubo aquí un momento en el que pues nos detuvimos por la instalación de la máquina, y pues esperamos que les haya gustado. Igual cualquier duda que les surja después, ahí nos pueden contactar por la página o por los números de contacto. No sé si ahí Isaac quiera decir algo. Ah, sí. ¿Qué hubiera pasado si no tuvieran los metadatos? ¿Qué iban a hacer? Hubiéramos tenido que buscar otro medio para obtener la información. Pues ya ahí es donde entra la inteligencia. Lo más probable es que hubiéramos tenido que realizar más a fondo el mapeado con Shodan para obtener acceso a esos datos. Pero hubiera sido mucho más complicado. Hubiera sido mucho más complicado, la verdad, esa Creo que situación. también ahí, amigo, hubiéramos podido utilizar el Nmap, Network Map, para poder interceptar. Y ya, pero es que ahí ya serían otras cuestiones de ver qué es Ah, un eh, sniffer, protocolos. sí, la ventaja con ellos es que fue bien sencillo hasta ese punto. Porque sí, como comentó Uri, una parte también muy importante que ocupamos en esas situaciones, el sniffing. Hay un tipo de ataques en especial que se llaman man in the middle, eh, como Malcolm. Ajá, no sé si sepan No sé a si qué se sepan refiere. a qué le suena ese de man in the middle. O no han escuchado eso también. Sí, en la serie de Malcolm en el medio, así dice. Como Malcolm, el del medio. Básicamente lo que es un man in the middle, como lo dice el nombre, hombre en medio, es cuando nosotros interceptamos el tráfico de red de uno o varios sistemas. Esto se hace por medio, ya sea de cuando estamos en la red, o nosotros estamos dentro de la red local, por medio de herramientas, o también otra variante que se utiliza un fake hotspot, un Evil Twin, que lo que es un Evil Twin es un clon de la red original. Entonces, al conectarse a la red fake, de igual manera se interceptan todos los datos, ¿no? Entonces, es ahí donde también, pues sí, básicamente era, pues sí, analizar todas esas vertientes. Hubiera sido más interesante. Un Porque sí, poquito más complicado, pero igual sí, de también más interesante. interesante. Con eso, podríamos tener acceso bueno, conocer los puertos que tienen abiertos para poder tal vez entrar por uno de ellos, acceder al sistema operativo, que fue lo que conseguimos con los metadatos de manera muy sencilla, pero igual con estas cuestiones de interceptar datos o en cuestiones de red, nos hubiera ayudado a identificar eso y entrar por ahí, saber por dónde filtrar o poder evitar el